son enfermedades esporádicas o estacionales que van a ocurrir por algún evento propio del agente etiológico cuando hay una ruptura de la triada epidemiológica y se va a presentar de esta manera y de manera estacional, como las arbovirosis que ya mencionábamos, que son más una incidencia mayor en épocas de lluvias por el incremento de la población de mosquitos. Y tenemos la epidemia de fuente común, es decir, aquí el agente etiológico fue adquirido de una determinada fuente común y esta es muy característica de una ETA, es decir, consume una determinada población un alimento contaminado con determinado agente etiológico y viene el pico epidémico, la presentación de los casos y posteriormente ya la definición, ya sea porque la persona es tratada o resiste y es eliminado el agente etiológico para posteriormente volver a recuperarse la persona si es que no fue una complicación y que la haya llevado a la muerte. Entonces, generalmente la epidemia de fuente común está muy relacionada con los brotes de intoxicación por alimentos, donde tenemos una subida muy rápida del número de casos y el descenso ya posteriormente de acuerdo a ese periodo de incubación del agente consumido, de su patogenicidad, de su virulencia, que van a determinar ya las características finales de este brote. Vamos a ver cuáles son los principales indicadores epidemiológicos. Esto los vamos a tocar de una manera muy general, porque también sus detalles son muy específicos y hay gran variedad en cuanto a profundidad de estos indicadores epidemiológicos, cómo son analizados y cómo son aplicados en las diferentes áreas que son aplicables, ¿sí? Valga la redundancia. Sin embargo, vamos a ver de manera muy general los principales indicadores epidemiológicos. Comencemos con lo que es la tasa de morbilidad, ¿sí? La tasa de morbilidad es el número de personas, animales, plantas que se enferman, que se infectan, que se infestan dentro de una determinada población por una determinada causa específica, es decir, por un agente etiológico. ¿Cómo determinamos su tasa? La tasa de morbilidad es el total de enfermos, infectados o infestados por una causa específica, es decir, por un agente etiológico determinado, entre la población total susceptible o bajo riesgo, ¿sí?, a esta misma causa. Y vamos a ver que estos resultados los vamos a multiplicar por un factor de 10, ¿sí?, que va a ser por 100, por 1000, por 10,000, por 1,000,000. Este factor lo vamos a utilizar dependiendo de la cantidad de población y que también nos va a permitir comparar diferentes poblaciones de diferente tamaño para una misma enfermedad, incluso en diferentes zonas geográficas. Dentro de las tasas de morbilidad tenemos tres indicadores principales. Lo que es conocido como la tasa de incidencia, la tasa de ataque y la tasa de prevalencia. La tasa de incidencia corresponde al número de casos nuevos, o sea, personas, animales, plantas que se infectan, se infestan dentro de una determinada población y que son nuevos casos dentro de un proceso de infección, infestación, dependiendo de la población bajo estudio. Y este proceso va a ocurrir dentro de un periodo de tiempo determinado y en un área geográfica específica, ¿sí? Es decir, la tasa de incidencia correspondería de manera muy general al total de casos nuevos entre la población total expuesta o susceptible a ese riesgo por nuestro factor de 10, ¿sí? Esta tasa de incidencia, cuando se aplica a brotes o epidemias, ¿sí?, se denomina tasa de ataque, ¿sí? Y esta es muy utilizada comúnmente en intoxicaciones por alimentos, ¿sí? La tasa de ataque, que en esencia correspondería a una tasa de incidencia. Esta tasa de ataque siempre se va a expresar en porcentaje, no así la tasa de incidencia general, que puede ser en porcentaje, por 1000, por 10,000, por 100,000, por 1,000,000, etc. La tasa de prevalencia es la frecuencia con la que una determinada infección, enfermedad o plaga se va a presentar en un periodo determinado
y dentro de una población específica. La tasa de prevalencia, aquí es importante considerar, porque también se confunde mucho, se utiliza de manera indistinta incidencia y prevalencia y son cosas diferentes. Decíamos que la tasa de incidencia es el total de casos nuevos entre la población susceptible o expuesta. La tasa de prevalencia es el total de casos nuevos más los viejos, es decir, más los preexistentes, los que ya había en esta población, ¿sí? Y que se juntan con los que están de nueva aparición, los nuevos. Este tipo de tasa de prevalencia pues es más aplicable en aquellas enfermedades más de tipo crónico que sobreagudo, ¿sí? Dado que pues no vamos a encontrar en una población determinada que fue afectada por una infección sobreaguda casos viejos o casos ya preexistentes, ¿sí? Ya esas personas o animales o plantas que se afectaron pues ya eliminaron la infección y ahora son susceptibles de una nueva contaminación, especialmente cuando hablamos de intoxicación por alimentos. No tenemos la infección de un brote a otro, o sea, nos recuperamos y salvo que el agente etiológico no se mantenga en nuestro organismo por un tiempo muy grande, seguiremos siendo susceptibles, ¿sí? La tasa de mortalidad corresponde a otros dos conceptos diferentes. Ya dijimos que las tasas de morbilidad son aquellas determinadas por la tasa de incidencia, la tasa de ataque y la tasa de prevalencia. Ahora pasamos a lo que es la tasa de mortalidad y lo que es la tasa de letalidad. Ambas tasas también son confundidas invariablemente, manejan de manera indiscriminada mortalidad o letalidad y vemos aquí en esta diapositiva que corresponde a dos puntos totalmente diferentes. La tasa de mortalidad corresponde al número de muertes, número de personas, animales muertas en una población por un determinado agente etiológico específico que la afectó en un tiempo y lugar determinado. Es decir, la tasa de mortalidad la vamos a estimar como el número de muertes entre la población total susceptible igual por nuestro factor de 10. La tasa de letalidad, a diferencia de la mortalidad, vamos a considerar también el número de muertes por una causa específica, ¿sí? Que puede ser una intoxicación por alimentos, pero en lugar de dividirlo entre la población total susceptible o expuesta a ese peligro, ¿sí? Ese daño, solo vamos a dividir entre la población enferma. ¿Qué vamos a medir? En la tasa de mortalidad es cuántos se murieron de los que estuvieron expuestos. Y la tasa de letalidad es cuántos se murieron, pero de los que se enfermaron, no del total de la población. Otro punto importante es la vigilancia epidemiológica. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica? Son aquellos mecanismos que nos permiten colectar, analizar e interpretar datos e información técnica sobre la frecuencia, la ocurrencia y la distribución de una determinada enfermedad o plaga en una población específica. ¿Por qué es importante establecer mecanismos de vigilancia epidemiológica? Para poder implementar medidas preventivas, medidas de control y medidas de erradicación con base a lo identificado durante este sistema de vigilancia, durante los resultados de nuestra vigilancia, tanto activa como pasiva, que son los dos tipos en los que se divide la vigilancia epidemiológica y que van a depender del tipo de recolección de datos. En términos generales, la vigilancia activa busca la infección, busca la enfermedad, busca la infestación de la población afectada o bajo estudio, mientras que la pasiva está de manera receptiva, esperando a ser notificada de algún evento sanitario o fitosanitario importante. ¿Qué es una fuente de infección? Puede ser una persona, un animal, una planta, un vector o un vehículo que puede albergar al agente etiológico y desde el cual se puede diseminar y ser adquirido por otra población susceptible. Y por último, dentro de esta presentación tenemos lo que son los niveles de prevención. Dentro de los niveles de prevención y que están incluidos
en el concepto de historia natural de la enfermedad, vamos a poder analizar, como ya habíamos visto anteriormente, que tenemos un periodo prepatogénico, recordemos que es durante el cual interactúa las características del agente etiológico, del huésped u hospedero y del medio ambiente, causando un desequilibrio que propicia la infección de la población susceptible o expuesta. Y que posteriormente venía el periodo patogénico, que estaba dividido en dos puntos, lo que es la parte subclínica, desde que el agente etiológico infecta al huésped u hospedero, y hasta la manifestación clínica, que puede derivar hasta la muerte de la población afectada. Bien, los niveles de prevención también se aplican dependiendo del periodo prepatogénico o patogénico. Del periodo prepatogénico, que es antes de que ocurra esta infección, esta intoxicación, podemos tener lo que es la denominada prevención primaria, es decir, la promoción de la salud. Tratar de evitar que exista ese evento adverso, ese brote, esa intoxicación por alimentos. En algunos casos, para algunas enfermedades, existe protección específica que podría corresponder a la vacunación contra algún agente determinado. Todo esto está relacionado con lo que es la prevención primaria, es decir, antes de que ocurra la infección, ¿sí?, durante el periodo prepatogénico. Durante el periodo patogénico tenemos dos tipos de prevenciones, la secundaria y la terciaria. Es decir, la secundaria, ya ocurrió la infección, ya ocurrió la intoxicación. Aquí lo importante es tener un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, y no dejar que la población infectada siga desarrollando la evidencia clínica, la excreción del agente etiológico al medio ambiente y la diseminación del mismo a la población susceptible, o incluso a otra población susceptible en otra zona geográfica cuando es procedente. Y bueno, si esto no ocurrió o ocurrió de manera paulatina y parcial, el siguiente dato importante de la prevención secundaria es la limitación del daño, es decir, la atención que vamos a tener para los pacientes, su tratamiento ya específico, y tratar de reducir el daño que ese agente etiológico le puede causar al paciente afectado, ¿sí? Dentro de la prevención terciaria, y que esto prácticamente ocurre en la población humana, difícilmente se da en poblaciones animales o vegetales. En animales pues se puede llevar a cabo especialmente en animales de compañía, pero en animales domésticos de producción es difícil que haya una rehabilitación, salvo que sea un animal de gran valor genético quizás, y que pudiera servir para algún fin específico. En esta prevención terciaria lo que ocurre es la rehabilitación, ¿sí? Y aquí la rehabilitación pues va a estar en función de lo que ya ocurrió y que no pudimos limitar con la prevención primaria, con la prevención secundaria, y que en la prevención terciaria pues viene este proceso de rehabilitación, como podría ser el caso de cisticercosis cerebral en personas afectadas. Muchas gracias por su atención.